Hola gente, hoy les voy a hablar sobre cuáles son las mejores paralelas para entrenar calistenia. Y bueno, voy a estar comparando las pequeñas, las medianas y las grandes que tengo por acá atrás, que vamos a ver, realmente todas son una muy buena opción. Si pudieran tener todas, pues genial, creo que por eso es que yo las tengo todas. Pero si solo pudieran escoger una, pues esto va a depender de varios factores. Todas tienen sus pros y sus cons que voy a explicar acá. Acá tengo una lista ya hecha, pero sí, básicamente va a ser muy individual, entonces hay que analizar la situación de cada persona y pues tomar una decisión conforme a lo que se necesite más. Entonces bueno, sin más preámbulo voy a iniciar hablando sobre las paralelas pequeñas, que son estas de acá. Son realmente muy cómodas y el punto número uno precisamente es que son muy portátiles. Estas literalmente usted las coloca en una mochila y vámonos. Usted las puede llevar prácticamente a cualquier lado, independientemente de si estamos hablando de un paseo a un lugar cerca como una playa, una montaña o otro país. Se pueden poner fácilmente en una maleta. Entonces, punto número uno muy importante, y de hecho es algo que yo valoro mucho de estas, es la portabilidad. Punto número dos, son las más accesibles económicamente, van a ser definitivamente más baratas que estas y las de atrás. Así, o sea, un precio normal de estas paralelas pequeñas va a rondar entre los, yo diría que entre los 25 y 50 dólares por lo general. A veces se puede salir, puede estar un poco menos, un poco más, pero ese más o menos es el precio. Va a depender mucho del material. Luego tenemos como punto número 3, que es bastante adecuado para principiantes. Se pueden hacer muchos movimientos, estamos hablando de cualquier tipo de variación de push-up, ya sean pike push-ups, push-ups normales, declinados, realmente cualquier tipo de push-up. Se puede hacer handstand, diferentes variaciones de handstand, L-sit. Sin embargo, para hacer el L-sit se ocupa un poquito más de compresión porque no son tan altas, entonces si la persona es muy principiante puede que no sea la mejor opción, pero bueno, también se pueden elevar, entonces eso puede compensar. Entonces hay muchas opciones para ejercicios con estas pequeñas, son realmente muy útiles también para personas que son más avanzadas, personas que quieren trabajar en movimientos como straddle planche, handstand push-ups, etcétera, ¿verdad? También depende del material, puede que sean más inestables. Estas en particular considero que son muy buenas porque son de un muy buen material, son de muy buena calidad y son muy estables. Realmente cuando las uso no siento que se me muevan ni nada por el estilo, pero hay unas que son, por ejemplo, como de plástico o que son súper pequeñitas, y bueno, si estamos haciendo como movimientos como handstand donde tenemos que hacer muchos ajustes o donde las piernas se nos pueden mover mucho, y eso puede llegar a afectar. Entonces les recomendaría que si van a conseguir unas pequeñas, que sean de un buen material, ya sea de metal o de madera, de una buena madera. Y sí, básicamente con eso van a solucionar ese detalle. También el espacio, digamos, como son muy portátiles y no requieren mucho espacio, si tienen, digamos, si entrenan en la casa y tal vez el techo no es muy alto, entonces pueden hacer handstand, digamos, con este tipo de paralelas sin que los pies estén tocando el techo, porque por ejemplo, digamos, en este cuarto yo utilizo ambas en realidad para hacer handstand, pero cuando utilizo estas, mis pies, así el dedo de mi pie está rozando el techo, entonces apenas es que las puedo usar. Si mi techo fuera un poquito más bajo, no podría utilizar estas y tendría que utilizar definitivamente más estas. Entonces bueno, es algo a tomar en cuenta. Si ustedes entrenan afuera o en un parque, lo que sea, o en el gimnasio, probablemente esto no va a ser un problema. Pero sí, básicamente tenemos ese detalle. Y ya hablando un poco sobre los aspectos más bien en contra, tenemos que, bueno, sí, lo que dije antes, dependiendo del material puede que no sean tan estables. Si es de plástico, definitivamente no es una buena opción. También no nos va a permitir un rango de movimiento completo en ciertos ejercicios. Por ejemplo, si estamos haciendo handstand push-ups, solo vamos a poder bajar más o menos como hasta acá, o incluso los pike push-ups. Y si utilizamos unas como estas, por ejemplo, vamos a poder bajar por completo. Les voy a poner un video como ejemplo. También si utilizamos, por ejemplo, estas en un L-sit,
vamos a tener cierta elevación, entonces va a ser un poquito más fácil. Menos altura. En fin, en algunos ejercicios simplemente no vamos a poder tener esa amplitud. En fin, en algunos ejercicios simplemente no vamos a poder sacarle el 100% al rango de movimiento. En fin, en algunos movimientos no vamos a poder aprovechar un rango completo, a menos de que tal vez, por ejemplo, elevemos la posición de las mancuernas con algunos discos o algún otro objeto. Es una opción, pero sí, habría que buscar alguna solución. Lo cual me lleva a hablar un poco sobre estas paralelas medianas, que bueno, básicamente como pros, para resumirlo un poquito más y ir un poco más rápido, tienen todos los beneficios que tienen estas paralelas pequeñas, tal vez exceptuando un poco la parte de portabilidad, porque si bien sí son portátiles, uno se los puede colocar en los hombros y caminar perfectamente bien, lo cual es muy útil para llevar como para el gimnasio, un parque, lo que sea, algo que esté relativamente cerca. Pero si ya queremos caminar más, por ejemplo, con estas paralelas, va a ser muy incómodo llevarlas en el hombro, eventualmente empiezan a pesar y se vuelve así realmente muy incómodo, entonces no lo recomendaría. O para llevar un viaje, obviamente meter esto en una maleta no es tan sencillo, entonces obviamente no es tan portable como estas otras. También por lo general son un poco más estables, igual depende del material, pero sí, vamos a tener muchos beneficios que tienen estas pequeñas en estas medianas. Y además de eso vamos a tener un rango de movimiento más grande. Y además de eso vamos a tener un rango de movimiento completo utilizando estas paralelas. Entonces, bueno, vamos a poder hacer pike push-ups, handstand push-ups con rango completo. También, si estamos haciendo un press a handstand, por ejemplo, podemos pasar las piernas en el medio sin necesitar tanta fuerza de compresión. Entonces, bueno, es mucho más útil en ese sentido. Y bueno, el único contra realmente es que por lo general son un poco más caras. Digamos, estas van a rondar entre los 50 y 100 dólares. Igual por lo general, a veces un poco más, un poco menos, depende de la marca, el tipo de material, etc. Pero sí, yo diría que más o menos como entre 80, tal vez 120 dólares con marcas, digamos, más pro. Entonces, bueno, es nada más de tomar en cuenta. Y finalmente tenemos las paralelas altas, que son como estas. No siempre son así, ¿verdad? A veces son un poco más pequeñas, no tan largas. El grosor puede variar, eso depende mucho de la marca. Yo esta la mandé a hacer, entonces todos estos detalles los tengo muy personalizados conforme a lo que yo necesito. Pero por lo general estas paralelas son en los gimnasios clásicos, están como unas paralelas amarillas. Voy a poner una foto acá para que más o menos sepan de cuáles estoy hablando. Las veo en todo lado, pero sí, son un poco más pequeñas, son un poco más portátiles, es decir, se pueden por lo menos meter en un carro. Estas 100% no son portátiles, sin embargo no me interesa, o sea, las que realmente llevo cuando voy a pasear o lo que sea son estas dos. Estas son más que todo para entrenar acá en la casa, entonces sí, no son portátiles. Pero bueno, hablemos un poco sobre los pros primeros de estas grandes. Básicamente la estabilidad, y como pueden ver, digamos, entre más pequeñas son menos estables por lo general. Si ya tenemos una estructura mucho más grande y mucho más pesada, entre más grande y más pesada van a ser mucho más estables siempre. Entonces estas son bastante estables, es un buen detalle a tener. Número 2, tenemos mayor selección de ejercicios, es decir, aquí podemos hacer prácticamente de todo: push-ups, dips, front lever, diferentes variaciones de front lever, porque estas son bastante altas. Si fueran un poco más pequeñas, tal vez no todas las variaciones de front lever, pero sí, son muy cómodas. Incluso hasta ejercicios como pull-ups y muscle-ups se pueden hacer si colocamos las piernas en L-sit. Es totalmente viable. Entonces son muy útiles, sobre todo para personas que quieren esos otros ejercicios: front lever, street lifting, es decir, calistenia con peso, que quieren hacer fondos con mucho peso.
De hecho, yo utilizo mucho estas para eso, porque hago fondos con peso y son con una altura lo suficientemente alta para que cuando yo baje los pies no me toquen el piso, para que no tenga ese detalle. Y ahora sí, hablando un poquito sobre los cons, tenemos, bueno, claramente el tamaño y el peso. Estas no son barras que uno puede meter en cualquier lado. Si uno tiene el espacio de la casa para entrenar muy limitado, esto va a estorbar mucho. Estas definitivamente son una mejor opción para eso. El precio va a ser más alto. Estas definitivamente van a estar por arriba de los $100 por lo general. Va a variar mucho de la marca, pero entre 100 y $300 he visto, digamos, por lo general que están. Entonces no son para cualquier persona. Yo diría que son más como para una persona que ya está muy metida en la calistenia. Si solo lo quieren para front lever, tal vez hay mejores opciones, como las clásicas amarillas que uno ve. Estas yo las compré prácticamente porque me gusta el street lifting y hacer calistenia, bueno, con peso. Entonces me sirve mucho para eso y al mismo tiempo las uso para hacer mucho front lever. Entonces es algo tuanis por tener. Y vamos a ver, ya hablamos de que no son portátiles, precio más alto, el espacio, y sí, básicamente eso sería. Como pueden ver, esto va a depender mucho de lo que quiera cada persona. Yo recomendaría que para la gran mayoría de las personas estas medianas son la mejor opción, simplemente porque tienen muchos beneficios. Sí van a ser un poquito más caras, pero realmente vale la pena ese extra que uno paga para los beneficios extra que tienen en comparación a estas otras. Sin embargo, no diría que estas siempre van a ser la mejor opción, sino que hay algunas personas que estas les pueden servir porque tal vez son más portátiles, requieren menos espacio, son más baratas, y estas otras tal vez para personas que quieren hacer más tipo front lever o street lifting, que bueno, hay diferentes tamaños y demás y precios, entonces pueden escoger con base en el presupuesto que tengan y demás. Pero sí, básicamente ese sería el resumen. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna pregunta también me la pueden dejar. Voy a dejar opciones de Amazon de estos productos de buenas marcas, de buena calidad, que yo recomendaría. Entonces, si es algo que les interesa, lo pueden revisar en la descripción del video. Y nada, si tienen también alguna idea de algún video que quieran ver, me lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos, chao.